la síntesis, ¿no? Y entonces nosotros creemos que usamos el concepto y en realidad no lo estamos haciendo una interpretación mediada por una serie de lecturas de otros que nosotros no hicimos. Entonces, la consigna fue leer a Maurice Halbach, tratar de entenderlo. Quiero aclarar que no lo leí en francés, que el siguiente paso que quiero hacer. Él escribió originalmente en francés. Cuando haces análisis de teóricos, lo más recomendable es leer al autor en sus obras originales, en su idioma original. Sin embargo, aunque leo francés bastante bien, conseguir las obras en francés pues sale bastante caro. Entonces trabajo con las ediciones españolas de la traducción del francés de Maurice Halbach, ¿no? Entonces eso es importante aclararlo porque sí, mi interpretación está mediada por la traducción del francés al español. Bueno, también quiero aclarar que, bueno, esta es una reflexión desde la historia para tratar de entender los conceptos, para ver si a la disciplina histórica le son útiles. Este ejercicio lo hice inicialmente con Identidades colectivas de Gilberto Jiménez, sociólogo importante de origen paraguayo pero nacionalizado mexicano. Y mi tesis doctoral, una de las partes fundamentales es demostrar que el concepto de identidades colectivas de Gilberto Jiménez, que es un sociólogo, sí se puede aplicar a sociedades de finales del siglo XVIII. Por tanto, el concepto es con cierta aplicación más allá de la temporalidad que Jiménez estableció. En ese mismo sentido, mi idea es leer a Halbach para entender su concepto y su propuesta teórica, para ver si la propuesta teórica y el concepto se pueden utilizar más allá de las temporalidades donde fueron construidos, ¿sí? Y bueno, la otra última aclaración, porque sí es importante tomarla en cuenta, es que esta plática se dio por primera vez a profesores venezolanos que siguen estando muy preocupados por Maduro y compañía, pero tenían que ver con en qué momento una sociedad puede hacer un cambio con relación a la memoria, en qué momento podemos podemos empezar a olvidar, ¿sí? Y entonces para ellos era muy importante la parte de la historia oral y de la recolección de testimonios, porque están en una sociedad donde la violencia es un elemento muy fuerte, con una crisis económica súper intensa. Entonces para ellos el recordar es un problema social contemporáneo inmediato. Entonces ellos querían que yo les platicara, bueno, qué podemos hacer con el concepto de memoria colectiva y sobre todo cómo se puede estudiar el recuerdo para tratar de modificar o empezar a mejorar una sociedad a partir de construir socialmente una memoria colectiva, ¿sí? Entonces esos son los parámetros que están ahí planteados y que les quiero compartir. Entonces yo desde la disciplina histórica empecé a hacer este análisis de Halbach y porque me pareció que era importante leer las dos obras más significativas de Halbach, ¿no? Que son Los marcos sociales de la memoria, publicado en 1925, aunque yo trabajo en la edición del 2004 de española, y Memoria colectiva, es el tercer libro de Maurice Halbach, que se publicó, se empezó a trabajar como libro en 1945, después de la muerte de Halbach, ¿sí? Halbach fue fusilado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Él no concluyó este libro de memoria colectiva, dejó una serie de notas. Los primeros 2 capítulos y parte del tercero ya estaban más o menos pulidos, pero los demás son notas y son bosquejos de los capítulos siguientes, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta, porque hay un asunto que a mí me parece que cuando haces análisis teórico tienes que tomar en cuenta,
y que eso tiene que ver con la formación histórica. Generalmente en sociología lees lees un teórico, sacas las principales teorías o propuestas teóricas de las obras que tienes acceso o que son consideradas como clásicas, ¿sí? Y entonces tú dices, Parson dice esto, Durkheim dice esto, Weber dice esto. Sin embargo, desde la perspectiva histórica, los teóricos también son sujetos históricos. O sea, Bourdieu no nació siendo Bourdieu, ¿sí? Como teórico. Se fue construyendo como Bourdieu. Foucault no fue Foucault siempre en el mismo sentido del Foucault, ¿no? Conocido. Entonces hay que entender que hay ciertos momentos en que los teóricos se reinventan o incluso hay ideas que inicialmente les gustaron, las publicaron y después con la madurez vieron que no eran tan importantes y a veces las reescriben o las ocultan, ¿no? Y después uno las encuentra y les encuentra un valor significativo. Entonces, es importante tomar en cuenta que Maurice Halbach muere en 1945 por fusilamiento por los nazis, ¿sí? Él no concluye su tercera obra, que me parece fundamental, que es Memoria Colectiva, sino la deja inconclusa. Pero sobre todo, hay un fenómeno que es muy importante tomar en cuenta para los estudios de memoria, es que después de la Segunda Guerra Mundial, los estudios de memoria tienen una carga muy importante que es el juicio de Nuremberg, ¿sí? Es decir, no podemos ver la realidad en relación a la memoria colectiva desde cualquier disciplina social sin entender que vemos de manera diferente a la sociedad antes y después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo antes y después del juicio de Nuremberg respecto a los militares nazis, ¿sí? Y a quienes se enjuicia y a quienes no. Y sobre todo, ¿qué hacemos después con el recuerdo? ¿Qué se debe de recordar, qué se debe de olvidar para poder seguir siendo una sociedad funcional? En el sentido de seguir siendo una función. Entonces, Halbach es heredero de la tragedia de la Primera Guerra Mundial, pero es asesinado durante la Segunda Guerra Mundial y Halbach no logra percibir lo que va a ser después el proyecto del exterminio final, el exterminio de gitanos por el régimen nazi, muchas cuestiones que van a venir después de la Segunda Guerra Mundial y que se han marcado mucho a los estudios de memoria. En muchos casos los estudios de memoria en realidad son investigaciones para recuperar la voz de las víctimas en una situación de conflicto, ¿sí? Que tiene una importancia, pero no necesariamente son estudios de memoria, ¿sí? Y ahí se ha empezado a vulgarizar la cuestión de la memoria. Para mí es muy importante Halbach porque estudió la memoria y la creó como objeto de estudio de la sociología antes de la Segunda Guerra Mundial y por tanto es un concepto que es más teórico y menos afectado por una serie de interpretaciones históricas post Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde la víctima es un elemento importante que a veces nubla los estudios sobre la memoria, ¿sí? Pero bueno, no me quiero adentrar mucho en eso. Entonces, les señalé dos libros que les recomiendo leer, Los marcos sociales de la memoria colectiva de Maurice Halbach. Existe un tercer libro que por desgracia no he conseguido, pero que me parece que conforma la trilogía sobre el concepto de memoria colectiva, que es la topografía legendaria de los evangelios en Tierra Santa, que le puso el subtítulo de Estudio de Memoria Colectiva. Ese fue publicado en 1941 y hasta hace como 4 años se hizo la traducción al español, ¿sí? También les quiero mostrar que Maurice Halbach es muy citado, pero en español es muy poco leído. Las ediciones al español son de 2004, Los marcos sociales de la memoria y la memoria colectiva, y más o menos de 2014 la topografía legendaria, ¿sí? Es decir, muchos han hablado de Maurice Halbach,
citando a alguien que citaba a Maurice Halbach, ¿sí? Y habría que ver si todos habían leído en francés a Maurice Halbach, ¿sí? Entonces, básicamente, les voy a hacer el favor de resumirles los marcos sociales de la memoria, que son ¿cuántas? 400, 300, como 400 páginas en como 15 minutos. Estoy escribiendo un texto, así que también en algún momento espero que a finales de este año lo aparezca. Hay dos elementos que son muy importantes en los marcos sociales de la memoria, y eso creo que lo deberían de tener en cuenta mucho más los sociólogos que los historiadores. Lo que hace Halbach es demostrar que la memoria colectiva, y en sí la memoria, es un objeto de estudio válido para la sociología. ¿Sí? Y eso no es menor, porque él lo hace y nadie más lo ha hecho. Simplemente dicen, Halbach dijo esto y él creó la sociología de la memoria, y de ahí yo parto, ¿no? Y generalmente parten de posmemoria y no de memoria halbachiana, ¿no? O de memoria de Pierre Nora, que no es la memoria colectiva de Halbach, es otra cosa. Y genera eso. Y es una vieja escuela durkheimiana que creo que sería bueno que todos los académicos en ciencia social volviéramos a empezar a leer a Durkheim otra vez. Es la vieja escuela durkheimiana que explica las cosas con manzanas, ¿sí? Es decir, plantea un problema, explica la postura del otro, plantea la evidencia que tiene y luego plantea su postura frente a la postura de los otros, ¿sí? Son sumamente didácticos porque Durkheim, Bergson y Halbach, por lo más esos tres, estaban en el momento de crear a la sociología. Y entonces era importante demostrar que la sociología era una disciplina, pero además demostrar que esa disciplina tenía métodos, tenía técnicas, pero tenía objetos de estudio, ¿sí? Por eso el suicidio de Durkheim, la memoria colectiva de Halbach, ¿sí? Entonces, ese es lo importante. Ahora, sí, hay muchos capítulos donde discute ciertas partes que son importantes, que uno diría, bueno, ¿y esto como para qué? Porque lleguemos, ¿no? O sea, acostumbrados al Twitter y al meme, pues quisiéramos que nos llegaran al punto rápido. No, es una obra que está a inicios del siglo XX en la discusión durkheimiana con Bergson. Bergson plantea una serie de cuestiones donde lleva la memoria más hacia la biología y hacia la situación del espíritu, y lo que hace Halbach es discutir con Bergson, a la vieja escuela durkheimiana, discutir con Bergson para demostrar que la memoria colectiva es un objeto válido para la sociología. Y entonces en cada capítulo va demostrando esta situación de la postura de los otros frente a la postura que él plantea. El último que yo creo que está en esta discusión durkheimiana, de esta escuela durkheimiana, sería Castoriadis, que hace lo mismo, incluso se pelea con Durkheim, con Freud, para llegar a una propuesta que sería el imaginario social, ¿sí? Entonces, esta discusión que hace Halbach es muy importante porque va demostrando que la memoria colectiva es un objeto social, es un objeto de estudio válido para la sociología y por tanto poder hacer estudios sobre memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva para Halbach? En los marcos sociales de la memoria nunca la define, ¿sí? Porque su interés es demostrar que es necesaria una sociología de la memoria y que la memoria colectiva es un objeto válido para esa sociología, ¿sí? En realidad, la topología legendaria y después memoria colectiva serían las encargadas de definir qué están entendiendo por memoria colectiva. Me quiero concentrar en un aspecto que de los marcos sociales que son muy poco resaltados y que tienen que ver tanto a los sociólogos como a los historiadores. Hay un elemento importante en el sentido de que el recuerdo
no es solo un elemento psicológico, sino que el recuerdo es un constructo social, ¿sí? Le dedica buena parte para demostrar que el recuerdo es una construcción social que se hace en cierto momento por los individuos. Pero hay un elemento que le añade Hallward, y que es que los individuos, todos nosotros los individuos, recordamos, ¿sí? Pero ese recuerdo está socialmente construido. Una de las frases más olvidadas de Hallward es: uno no recuerda solo, ¿sí? Y hay una serie de elementos donde él demuestra que las personas no recuerdan solo, recuerdan en colectividad, desde el grupo social, ¿sí? Porque el grupo social es el que te ayuda a construir una serie de recuerdos, porque a fin de cuentas la memoria colectiva es ese saber de conocimiento común sobre el pasado que te permite sobrevivir en tu presente frente a la sociedad como individuo que es parte de un grupo, ¿sí? Entonces, el recuerdo es muy importante como constructo social, como elemento de entender cómo se conforman las identidades colectivas, ¿sí? Hallward no trabaja identidades colectivas, esa es una interpretación mía, uniendo a Hallward con Gilberto Jiménez, ¿no? Pero es el elemento clave que a Hallward le faltó tiempo porque lo asesinaron, pero hacia allá iba, ¿sí? Entonces hay un elemento importante, o sea, no solamente la memoria colectiva es un objeto válido para la sociología, sino que también debería haber una sociología de la memoria, pero además el recuerdo es un constructo social y por tanto es un elemento de evidencia de esa memoria colectiva que te permite hacer estudios sobre la memoria o hacer estudios de la sociología de la memoria, ¿sí? Porque vincula al individuo con el grupo social y entonces el recuerdo es parte de ese constructo social, ¿sí? Y ahí hay una serie de elementos que Hallward busca demostrar a través de los casos de memorias familiar, memoria religiosa y memoria gremial, ¿sí? Donde muestra que la memoria tiene que ver con ciertas las formas en que tú estás integrado a diversos grupos sociales, ¿sí? Es decir, en tu familia tú usas una serie de recuerdos para interactuar con tu familia, según el rol de tu identidad que estés trabajando, o sea, como hijo, como padre, como hermano, como primo, ¿sí? Y ahí la memoria colectiva te está ayudando a funcionar en ese rol, ¿ok? Cuando salen a la escuela, la serie de recuerdos relacionados a la escuela te permiten funcionar en tu rol como estudiante, profesor, administrativo, compañero de clase, etc., ¿sí? Entonces es un conocimiento que te permite ser. Y el otro que dice Hallward es esto: pero no recordamos solos, recordamos como grupo, ¿de acuerdo? Es decir, el recuerdo que tú tengas sí es personal, es tuyo, ¿sí? Porque la memoria colectiva no está en ninguna parte, no está toda en su cabeza, ni está fuera de ustedes, está en dialéctica con ustedes, ¿sí? Y es a través del individuo, ¿ok? Pero hay un proceso del recuerdo que tiene que ver con esa permanencia del grupo. Y aquí hay una discusión que yo estoy desarrollando a partir de Hallward sobre cuándo el grupo deja de recordar. Si Hallward dice que no recordamos solos, que recordamos en grupo, ¿sí? Y además dice que ese recuerdo permanece hasta que el último miembro del grupo vive, ¿hasta cuándo sobrevive la memoria colectiva?
¿sí? Mi propuesta es que es generacional. En el último momento, cuando muere el último miembro de un grupo, se deja de recordar. Y esa memoria colectiva fallece. Ahora ustedes me pueden decir, pero es que ahí están los recuerdos, no nos reseteamos cada generación. Sí, pero entonces hay otro proceso que debemos entender. La memoria colectiva no es una esencia, no está ahí y se nos impone, la construimos nosotros en grupo, en sociedad, y cuando ese grupo fallece esa memoria colectiva, pero al mismo tiempo la siguiente generación empieza a construir sus relaciones sociales y empieza a construir recuerdos y empieza a construir su memoria colectiva. ¿Sí? Ahora, ¿hay transferencias de recuerdos? Sí, pero no en el sentido esencialista de este recuerdo de esta generación lo pasé y se lo incrusté a la siguiente generación. Le tiene que ser, siguiendo el modelo de Halbach, le tiene que ser significativo a la nueva generación el recuerdo que le está pasando la generación anterior. Y al serle significativo, implica que la resignifica. ¿Sí? Pero entonces, si la resignificamos, la incorporamos. Y al incorporarla, la damos por hechos anteriores. Y aquí me entro en discusión con los antropólogos. ¿No? Porque no hay esencia. Las identidades colectivas, la memoria colectiva y las representaciones colectivas, las representaciones sociales no son esencias. Son constructos sociales históricamente determinados. Y ahí entra el historiador que dice, a ver, espérenme, sociólogos, ajá, pero esto está históricamente determinado y eso es marxista. Ahí empezamos a hacer mezclas, ¿no? Entonces, la generación tiene que significar un recuerdo de los papás o de los abuelos o de los tatarabuelos para que se incorpore en su memoria colectiva. Y así se va construyendo la memoria colectiva. Esa es la gran aportación de Max Halbach. Y es la gran aportación que nadie lee, porque nadie lee a Maurice Halbach de la página 1 a la 400. ¿Sí? Leen el resumen del resumen del resumen. ¿Sí? Es una obra que vale la pena leer. ¿Por qué? Porque actualmente somos una sociedad de conocimiento, somos una sociedad que está altamente afectada por la información y no entendemos cómo se construye esa memoria colectiva. La damos por hecho. Y hay otro elemento que es muy importante en Halbach, que también ha pasado desapercibido, porque analiza cómo se construye la memoria religiosa, que en realidad es cómo se construye la memoria católica. Y hay un aporte muy importante para las ciencias sociales. Él dice, los católicos lo que hacen es que Jesús siempre está naciendo, está creciendo y está siendo crucificado en un presente continuo. ¿Sí? Por eso tiene una fuerza esa memoria, porque lo ritualizamos y lo hacemos constantemente. ¿Sí? Nunca se habla desde el catolicismo, de las religiones de procedencia cristiana, de que Jesús en verbos de pasado, siempre es en presente. ¿Sí? Y hay una serie de rituales reiterativos que nos permiten tener esa presencia como continua. ¿Sí? Y entonces tiene un efecto de pensar que eso se está realizando continuamente en el presente y no es un asunto del pasado. Si ustedes recuerdan a los rituales del grito, ¿no? Siempre es en presente. Siempre la historia de los grandes héroes es en presente. ¿Sí? Por eso hay ejemplos en las redes donde dicen
es que viene la conmemoración de cuando Estados Unidos nos quitó la mitad del país. Pues a mí no, yo no estaba en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Es que los españoles nos conquistaron. Perdón, soy viejo, pero no soy del 16, ¿sí? Este presente continuo es parte de esa memoria religiosa, esa memoria católica que tiene una función de establecer dogmas permanentes e interpretaciones únicas, ¿sí? Y es un ritual de reforzamiento de esos dogmas. Por eso funciona en la Iglesia Católica, y es muy interesante porque eso se reflejó en la liturgia cívica mexicana. Los héroes siempre nos están salvando, los héroes que nos dieron patria, o sea, los héroes que nos están salvando, el cadete, que es niño, que se lanza, ¿sí? Cada año lo lanzamos, ¿sí? Pero es un ritual para reforzar un dogma, y no lo vemos así. Halbach lo veía en 1925, ¿sí? Obviamente no dijo aguas mexicanos viéndose por él. No, él quería entender cómo funciona la memoria colectiva en relación a la sociedad y los elementos que dan en ese sentido, en el sentido de cómo la sociedad ve el pasado, cómo lo construye y cómo lo utiliza para construir identidades que le permitan ser en su presente, ¿sí? Entonces es una lectura que vale la pena, tanto sociólogos como historiadores, que lean para establecer ese conocimiento, y hay aportaciones muy importantes de Halbach en la cuestión teórica. Reconozco, no en la cuestión metodológica, no en el sentido de cómo estudiar la memoria colectiva. Eso estaba haciendo con memoria colectiva cuando lo asesinaron, ¿sí? De esta segunda obra, lo más trascendente es que discute y establece que la memoria es un saber de conocimiento común sobre el pasado por los grupos sociales, que no tiene nada que ver con la memoria histórica. Para Halbach es claro que la memoria colectiva es una cosa y la memoria histórica es completamente otra, ¿sí? La memoria histórica es toda esa información que procede de la investigación académica y que está ahí de diferentes maneras. Pero Halbach dice, la memoria colectiva es la que a mí me interesa porque es la memoria viva. Nos pone una arrastrada a los historiadores porque lo dice, la memoria histórica es la historia muerta, ¿sí? No lo dice así, pero al decirle que la otra es historia viva, pues nos mató a nosotros, ¿no? Pero es muy importante porque entonces separa esto en antes de 1945, probablemente empezó a escribir esto después de publicar Topografía Sagrada, que se publica en el 41, entonces probablemente en la década de los 40, lo que lo permitió vivir, empezó a trabajar en la tercera obra, que es Memoria Colectiva. Esto es muy interesante porque Moscovici, en otra discusión, separa el conocimiento de sentido común, que son las representaciones sociales, del conocimiento científico, ¿sí? En otra discusión, pero también peleándose con Durkheim, ¿sí? Entonces, acá hay una separación entre esas dos disciplinas para tratar de entender cómo funciona y entonces demostrar que la memoria colectiva es un objeto social relacionado con, es un constructo social relacionado con los individuos, pero en sociedad, en grupo, ¿sí? Entonces, desde ahí se pueden hacer una serie de interpretaciones y de operacionalizaciones para entender mejor cómo estudiar la memoria colectiva. Y desde ahí a mí me han parecido que los estudios de memoria colectiva más contemporáneos, que están súper concentrados en el rescate del testimonio de las víctimas,
creo que no están entendiendo cuál es el objetivo de esa sociología de la memoria. ¿Sí? Entonces, cuando tú te dicen, tú no puedes entrevistar victimarios porque eso es legitimarlos, y digo, bueno, aquí estamos entendiendo mal el asunto, o lo estamos viendo desde otras perspectivas. ¿Sí? Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque entonces ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo queremos hacer. ¿Sí? Bueno, y las reflexiones que me ha llevado Halbach tienen que ver con esto, y me ha vinculado con identidad colectiva. La identidad colectiva es ese conjunto de conocimientos, de formas y de estrategias, de prácticas que cada individuo tiene desde su pertenencia social y grupal para sobrevivir en sociedad. ¿Sí? Y ese elemento fundamental de esa identidad colectiva es la memoria colectiva, porque es este bagaje de información de sentido común que te permite ser, que te permite sobrevivir en la sociedad. Es el conocimiento que te dice, cuando llegues al borde de la calle tienes que voltear de ambos lados. ¿Sí? Si escuchas algo cuando vas cruzando la calle, ese sentido de supervivencia te va a salvar o a terminar de liquidar. ¿Sí? Esto es saber para poder interpretar. Cuando está en una situación nueva, ustedes tratan en microsegundos de encontrar información que les sirva para saber cómo actuar en esa situación. Frente a una entrevista de trabajo, frente a una exposición de clases, ¿sí? Frente a una relación nueva de pareja. O sea, la identidad a través de la memoria colectiva y del conjunto de información de sentido común te permite actuar. Y no es en ese sentido de, a ver, estoy en esta situación, voy a hacer un corte de caja de toda la información que tengo, y voy a... No, es en microsegundos. ¿Saludo de mano o no saludo de mano? Ante un chiste mal contado, ¿sonrío o no sonrío? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás en una interacción. En una entrevista de trabajo, ustedes necesitan el trabajo y el entrevistador hace un chiste de mal gusto o un chiste mal contado. ¿Se ríen o no se ríen? No lo piensas, lo haces. ¿Sí? Eso es identidad, eso es la memoria colectiva funcionando. ¿Sí? Entonces, Halbach nos permite visualizar esta información, estos constructos sociales, y de ahí poderlos analizar, poderlos ver, poderlos evidenciar a través de las prácticas culturales. ¿Sí? Entonces, eso es una de las importancias de leer a Halbach y de leer a los autores que proponen las teorías. ¿Sí? Sí, Bauman escribe muy bonito, ¿sí? Pero generalmente es un facilitador de teorías. ¿Sí? No le estoy quitando de méritos a Bauman, pero muchas de las obras tienen la tendencia a ser facilitadores. ¿Sí? Eso es diferente, pueden ser importantes para tratar de ver si esa teoría te interesa, pero si les interesa, entonces hay que leer a los teóricos. ¿Sí? Y leerlos en serio, o sea, dedicarle tiempo para leer a las 400 páginas de los marcos sociales de la memoria o las 700 de Castoriadis. Y yo les puedo resumir a Castoriadis en media cuartilla, pero si lo leí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque discuten en otro nivel,
pero necesitamos entender sus discusiones para entender qué es lo que nos están proponiendo. ¿Okay? Bueno, pasaría a la parte de preguntas para no enredarlos más, porque creo que solo son los puntos más importantes de mi lectura de Halbach en relación a estas dos obras y la importancia de sus aportaciones. Entonces, nada más para cerrar, me parece que después de leer a Halbach sí es importante replantearnos qué hacemos con los testimonios obtenidos desde historia oral para los historiadores o desde entrevistas semiestructuradas o a profundidad o historias de vida desde la sociología. ¿Sí? Porque el objetivo no debía ser el testimonio. El testimonio debía ser el elemento que nos permitiera entender una sociología de la memoria o una historia de ciertas sociedades. Y creo que ahí, en la historia oral, sí hemos caído por el privilegio del testimonio y en algunos casos sí hay investigadores que han quedado cautivos por las víctimas. ¿Sí? Si entrevisto a la víctima, no puedo entrevistar al victimario porque sería darles validez. Sí, pero entonces, ¿cuál es tu función como académico? O sea, ¿realmente quieres entender el proceso? ¿Quieres entender el fenómeno social? ¿Cómo se construye ese constructo social? ¿O quieres validar o apoyar a las víctimas? Y esa es una decisión que cada académico debe de tomar, pero entonces hay que hacerla más explícita, porque entonces ahí se está perdiendo algo en cada postura. ¿Sí? Tan. Preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene preguntas? Sin problema, o sea, estamos en diálogo, o sea, punto. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias, ¿no?, por arrojarnos luz sobre los textos, que al menos para mí sí se me han hecho algo complicados. Uno pues recientemente es una pregunta, duda. Por ejemplo, parte de uno de los textos menciona que la historia recae sobre los ancianos o las tradiciones. O sea que normalmente en muchos lugares o en muchas regiones a los ancianos recae sobre la educación por transmitirla, y habla acerca de cómo los niños suelen estar pues más apegados a los ancianos porque no tienen toda esa estrés que tienen los adultos con la vida laboral. Mi pregunta sería, ¿cómo en el interior de la República existen muchas tradiciones bien arraigadas, cosa que aquí en la frontera no tenemos? ¿Se podía adaptar el texto de Carlos para decir que como Mexicali, por ejemplo, hablando de nuestra región, es una entidad relativamente nueva conforme a la interior de la República, sería causante de esto? No, ahí creo que hay regresando, hay una énfasis que qué bueno que lo manejas. Halbach dice que como si la memoria colectiva está con el grupo y si esta muere con el último perteneciente del grupo, los últimos reciben una carga descomunal, porque entonces entre menos sean, es más la responsabilidad para recordar, ¿no? Y eso tiene que ver con memoria colectiva. Si la sociedad no está organizada para que el anciano si no está organizada para que el anciano tiene una serie de apoyos para convertirse en depositario de la memoria, genera una tensión muy fuerte, ¿no? Y ahí puedes perder memoria colectiva, la transferencia de información de una generación a otra. Por eso hay sociedades donde están estructuradas de tal manera que el anciano siempre cuida a los nietos, y por tanto allí
de manera intuitiva la sociedad estructuró un mecanismo de transferencia de información de una memoria colectiva a otra, ¿sí? En el momento en que en las zonas urbanas la guardería pasa a ser el sustituto de los ancianos pierden la estructura que los apoya para ser contenedores de memoria, pero al mismo tiempo se rompen los sistemas para que esa información pase de generación a generación, que es lo que sucede generalmente en las zonas urbanas. Ahora, en el caso de Mexicali, hay un fenómeno que es una ciudad, digamos, una sociedad muy urbanizada, pero además es una sociedad, antes de las ciudades, muy estructurada en densidad demográfica baja, ¿sí? Entonces, tus vecinos estaban a 30 kilómetros, y son vecinos, o sea, es al que le pides la tacita de café, ¿no? la taza, el poquito de azúcar que te falta, está a 30 kilómetros, entonces la interacción resulta complicada, ¿sí? Ahí hay otro fenómeno que tiene que ver con otro elemento que no trabaja Halbach, que son las políticas de memoria y la memoria como política, ¿sí? Es decir, tú estructuras una memoria con una intencionalidad política, ¿sí? En Baja California se ha estructurado una visión de la historia estrictamente urbana, porque eso nos vincula con la modernidad fifí, la modernidad light, ¿no? De las ciudades, del expansionismo estadounidense, entonces nos vemos mejor, ¿sí? Pero ese es un constructo de la academia apoyado por los políticos, porque necesitaban un discurso que creara identidad regional. Y el gran problema es que funcionó, pero entonces eso implicó el olvido de todo lo que fuera antes de las ciudades, de los indígenas, de las misiones y de una serie de historia que también sucedió aquí, pero que es retrógrada, ¿sí? Porque es antigua. Vean el segundo Congreso de Historia de Baja California, ¿sí? Las misiones, los indígenas, estábamos en la sección antigua. No me lo platicaron, yo fui invitado. Después quisieron desinvitarme, ¿verdad? Pero ya no pudieron. ¿Sí? Tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la construcción de la memoria colectiva actual. Entonces, el gran problema, y es una de las grandes incógnitas que yo tengo, es, bueno, los historiadores, ¿cómo podemos modificar la memoria colectiva? Si por un lado está la memoria histórica, que hacemos los historiadores, y por el otro lado está la memoria colectiva que hace la sociedad, ¿cómo demonios los historiadores podemos incidir sobre la memoria colectiva? ¿Sí? Ese es el gran reto para los historiadores, no para los sociólogos, para los historiadores. ¿Sí? Pero ahí tendría que ver, en ese sentido, entender cómo se está construyendo la memoria colectiva, y no necesariamente por una pérdida de la transferencia transgeneracional, porque no tenemos el estilo del sur. O sea, aquí nunca vamos a poder tener el estilo del sur, porque somos norte. Eso es algo que algunos políticos no entienden. Somos norte. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Pues lo que mencionaba ahorita, de hecho un caso que estando al sur es la pérdida de lenguas indígenas, dado que estas ya se consideran algo obsoletas. Caso de la memorización colectiva, enfrentaría una situación similar a esta, que la pérdida de memoria es debido a que la información se considera ya vieja, antigua. En este caso lo importante, a mi parecer, sería que se reactivara ese conocimiento de alguna manera, que vinculara el antiguo al presente. Sí, ahí, bueno, acuérdense, estamos tratando de entender una propuesta teórica de explicación de un fenómeno social y cuál es esa propuesta, ¿no? Y de ahí, bueno, si alguien quiere establecer políticas de intervención, está bien, pero partamos de ahí. Es algo que yo he discutido en relación a los grupos indígenas.
para mí, en la construcción de una identidad, todos los individuos tenemos derecho de usar toda aquella información que nos sea útil para hacer nuestra identidad. Porque si la identidad es la forma de sobrevivir en tu sociedad, entonces agarra de lo que tengas y de lo que consideres que te puede ayudar para sobrevivir en esa sociedad. Obligar a un individuo a ser de cierta manera que ya no es funcional en una sociedad, me parece un crimen, ¿sí? Una vez discutí con colegas porque me decían, es que los yaquis debían de seguir viviendo en chozas para que cuando tuviéramos alumnos, pues llevarlos para que vean cómo son los verdaderos yaquis. Yo dije, bueno, ¿ellos qué obligación tienen? ¿No? De conservar, digamos, pues entonces seamos castellanos del siglo XVI, porque supuestamente somos mestizos de descendencia hispana. Entonces hablemos el castellano del siglo XVI, vistámonos como en el siglo XVI, tengamos las casas como en el siglo XVI, para conservar nuestra identidad, ¿no? Ahí los académicos tenemos una paradoja. Yo por lo menos tengo una paradoja. A mis amigos de los grupos humanos les digo, ustedes tienen derecho a hacer las interpretaciones que les dé su gana para defenderse frente a la otredad, ¿sí? Si quieren decir que muchas cosas, está bien. Ahora, como historiador, en el 18 yo no encuentro evidencia de eso. Es complicado para el académico, pero hasta ahorita he mantenido esas dos posturas. Por eso no estudio indígenas contemporáneos, ¿sí? Son decisiones que tienes que tomar como académico, ¿sí? Pero entonces, acabo de dirigir hace poco una tesis sobre el zoque, la lengua zoque, en una comunidad zoque, con hablantes zoques, perteneciente a la cultura zoque, por una académica que es zoque, que habla zoque y es descendiente de zoques. Nada más no pudimos hacer la tesis en zoque. Y fue muy interesante porque le decía, es que no los puedes obligar, porque ¿por qué los obligas a hablar si la sociedad donde se quieren mover los nietos, por ejemplo, el zoque no les permite relacionarse y sobrevivir? ¿Sí? Ok, tiene una responsabilidad para conservar la cultura y el idioma. Pues sí, pero también es una decisión personal, porque si no los pones en una condición de desigualdad. Ahora, hay personas que dicen, no, yo me voy a echar la lucha y el costo lo voy a asumir. Ok, si estás consciente, perfecto. A mí lo que me preocupa es transferirles la responsabilidad a un individuo que no quiere recibir esa responsabilidad. O sea, a otro estudiante le decía, bueno, vas a estudiar tal grupo indígena, ok, en ciudades, porque había migrado hacia ciudades, ok. Si uno de ellos te dice, no soy indígena, no sé por qué me entrevistas, no soy indígena, ¿qué vas a hacer? No, lo voy a entrevistar a fuerzas porque yo sé que es indígena. ¿No? A veces los académicos tenemos problemas para eso, ¿no? Y yo sí creo que a veces tenemos que tomar decisiones y responsabilidades. Yo en los congresos siempre digo, la historia de Baja California no empieza con la fundación de las ciudades, ¿no? Pero tampoco le puedo negar al colectivo mexicalense que cree todo un discurso basado en el pionerismo de los pioneros que vienen con el expansionismo estadounidense y no se vinculen a los grupos, a la historia indígena y a la historia misional. Es su decisión, es un constructo social. Uno lo que hace, creo, es informar y ver si hay un cambio en esa concepción de eso, ¿sí? Pero sí es complicado. O sea, algo que sí les quiero decir es trabajar identidades colectivas y memoria colectiva. Sí es complicado desde el punto de vista del académico, porque luego entras en situaciones complejas, ¿sí? O sea, tú puedes hacer, doña Guadalupe Núñez, había un líder indígena y humano, don Anselmo Domínguez,
¿no? Que era así la figura, ¿no? Yo entrevisté a Guadalupe Núñez Grande, que era mestiza, colona en el Álamo, que fue contemporánea de don Anselmo de niña. Entonces ella me platicaba cómo era don Anselmo de niño. Y en una parte de la entrevista me dice, y no entiendo ahora a Anselmo que se pone unas plumas y se cuelga cosas. Si yo me acuerdo de joven, ahí estaba haciendo fila para que lo raparan, porque no le gustaba el cabello largo. Y ahora lo trae largo, con trenzado. ¿Sí? Y era doña Lupita, que lo veía como su amigo de la infancia, que no entendía por qué había cambiado. ¿Sí? O sea, no lo veamos tampoco en un sentido racista, sino una señora ya grande que de niña lo vio de cierta manera y no entiende por qué ahora se comporta como se comporta. Los dos ya fallecieron, ¿no? Y ese tiene que ver con eso, ese constructo social, y además hasta dónde tú quieres llevar como académico la interpretación. ¿Sí? Sí, desde su punto de vista, ¿cuál cree que son las características más significativas que construyen la memoria colectiva? ¿Y cómo si ha influido más ahorita en la actualidad? Siempre. O sea, hay memoria colectiva desde que el ser humano se agrupó en sociedad. Porque es un conjunto de información de sentido común que te permite ser en sociedad. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, podemos pensar que alguien está mal porque reacciona de cierta manera, ¿no? Porque no sabe los códigos, ¿sí? Y a veces hacemos este señalamiento, ¿no? Alguien que no sabe usar cubiertos porque pues, en su familia mi papá sigue sopeando con tortillas hasta la fecha, ¿no? Y es ágil, o sea, el caldo lo sopea con tortilla, o sea, neta, y deja seco el plato, ¿no? Es una estructura, ¿no? Y es un conjunto de conocimientos, así lo podrías entender, que en parte lo estoy evaluando como representaciones sociales de Moscovici. Es un conjunto de saber, de sentido común sobre el pasado que te permite en tu presente funcionar como individuo en tu entorno social. Y es dinámico. O sea, estás en la escuela, jalas cierta información. Estás en tu casa, jalas cierta información. Estás en Nueva York, en medio del Bronx, ¿no? O de Queens, ¿no? La zona afrodescendiente. Y por la poca información que tengas, te ayuda a sobrevivir. Eso es la identidad y la memoria colectiva. ¿Sí? Entonces, y eso Jiménez lo diseña y se pelea mucho, nadie puede perder identidad. Nadie. Porque si pierdes identidad, no funcionas, no sabes responder. ¿Sí? Entonces, esas serían las características principales de la memoria colectiva. Y cada momento te ayuda. Un conocimiento del siglo XVI, pues poco les va a funcionar en esta época. Del 18 creo que voy a empezar a poner información del siglo XVIII para que sepan realmente que es una epidemia, realmente que es una pandemia y no andemos con estas histerias colectivas, ¿sí? Cuando la gente sí se moría, ¿no? Por contacto. ¿Alguien más? ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Puedes preguntar Bueno, me llamó la atención lo que comentaste ahorita, o sea, en el sentido de que la memoria colectiva fenece o termina con el último miembro del grupo, o sea, aquí me brinco una pregunta mía, o sea, una duda, ¿no será que la nueva generación o los nuevos elementos sociales retoman
esa memoria colectiva No. y la adaptan o la incorporan Ajá. a otros nuevos miembros. Sí, pero no jalas la memoria colectiva del otro grupo, sino recibes información del otro grupo que te sea significativa a ti como grupo y entonces con eso construyes tu memoria colectiva. ¿Sí? O sea, como fundamento, como base, Como puede ser jalar el recuerdo tal cual, digamos, bueno, algunos de ustedes no creo que hayan acumulado suficiente edad, bueno, tú y yo, ya. A veces jalas un recuerdo de tu papá o de tu abuelo y luego con la edad lo platicas como si te hubiera pasado a ti. ¿Sí? Ahí no estás jalando la memoria colectiva de tus abuelos, sino esa información que te platicaron tu abuelo o la gente de tu abuelo te es tan significativa que le incorporaste a tu memoria colectiva. o sea, ni te vuelves intérprete No. es un nuevo constructo. Es un nuevo constructo social. Por ejemplo, platicaba lo que discutimos la pasada, que por ejemplo, el caso de que permaneció en la memoria a Tondo, por ejemplo. Porque les es significativa, ¿sí? Es decir, 200 años después me es significativo señalar que la colonización de la Alta California está vinculada a a Salvatierra, que a Tondo, ¿sí? Pero no es que el recuerdo haya perdurado, sino que cada generación fue construyendo un discurso que 200 años después era más significativo recordar a Salvatierra que a Tondo. A Tondo se va en el mar del olvido. Por ejemplo, hay un estudioso de la memoria colectiva que dice: Moisés está en la memoria colectiva y no es un personaje histórico. Akenatón es un personaje histórico y no está en la memoria colectiva. ¿Sí? Pero Moisés sí nos es significativo y Akenatón no. Nunca pasó de generación en generación. ¿Sí? Entonces a veces sí es complicado, porque entonces alguien me podría decir: entonces los grupos indígenas no son ancestrales. Desde la teoría de la sociología de la memoria de Halbach, él explicaría que cada generación resignifica. Ahora, como señala el compañero, o sea, cuando tienes una estructura que te permite la transferencia de una generación a otra, esto parece que se transmite como si fuera esencia, y no, es que le es altamente significativo. Cuando entrevisté a doña Flora, le pregunté de su infancia y en cierto momento me dice: no, pues los niños nos juntábamos en la noche alrededor de una fogata y echábamos cosas para comer, ¿no? Y entonces le digo: entonces ahí era cuando los mayores les platicaban cosas. Entonces voltea y me dice: por supuesto que no, los mayores nunca hablaban con nosotros. Es más, nos decían: chamacos metiches, váyanse para allá. ¿Sí? Entonces yo me quedé así como: a ver, espérame, ¿no? Y dice: no. Y entonces decimos: no, ciertos grupos aquí tienen la tradición. Pues doña Flora me dice: pues yo no. ¿No? Y vivió la comunidad, tanto de la Huerta como de San José de la Zorra. Y ahí está en el testimonio de Ni Muy Tristona, Ni Muy Tristona. Él dice: no, perdón, no. Entonces también hay que no idealizar ciertos fenómenos sociales. Más bien hay que buscarle la comprensión para entender cómo están funcionando, y en parte a eso ver por qué los podemos modificar y por qué no. ¿Sí? Mientras no entendamos eso, ninguna política de intervención va a tener éxito, porque nos vamos sobre los síntomas, no sobre la enfermedad.
puso bueno, ¿no? ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Pues una duda que me acaba de surgir, una duda moral. No sé si estoy malinterpretando la teoría de Halbach y lo que usted nos está diciendo, pero comprendo entonces que la memoria colectiva tiene que ser funcional, 100% funcional, porque entonces un individuo, yo me imagino en el Bronx, y no comprendo las prácticas culturales de esos individuos, no tengo esa información, pero ¿no sería también que el no tener ya es una memoria colectiva? No, ¿Y es una identidad? No, el no tener te hace, porque esto es un sistema de defensa, de sobrevivencia. El no tener información te hace que busques el mecanismo más cercano para sobrevivir. ¿Y si no existe? No, es que siempre hay uno. O sea, las identidades lo que funciona es, a ver, ante el peligro, ¿qué información de esa memoria colectiva puedo jalar para sobrevivir? ¿No? Entonces, vete por lugares alumbrados, ¿no? Busca otro blanco y pégatele, ¿no? O sea, siempre hay una respuesta y es en microsegundos, porque estás en riesgo tú, ¿sí? Ahí es donde puedes percibir más la identidad, cuando estás en un entorno de comodidad, y ahí hay un trabajo excelente de Gilberto Jiménez en relación de territorio e identidad. Cuando estás en un lugar seguro, pues la identidad ¿cómo se dice? Se relaja, ¿no? Entre más te vas alejando de las zonas de confort y de las zonas de seguridad, la identidad empieza a jalar de donde puede, y siempre va a jalar algo. Si no, pues no estarías aquí, ¿sí? O sea, Sí, pues es ese sentimiento de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros frente al norteamericano exacto. y nosotros frente al mexicano del centro, ¿no? Así. Sí, por ejemplo, Mario Rufer en su trabajo de campo en Sudáfrica, pues toma mal un transporte, o sea, Mario es argentino de ascendencia italiana, ¿no? Así, blanco, ¿no? Se viste muy occidental, ok. Fue a hacer trabajo de campo en Sudáfrica, ¿sí? En Johannesburgo, y tomó mal un camión, entonces se baja en un lugar, y entonces estaba con una amiga blanca, y pues dice, no, pues aquí tratando de, ¿no? Entonces se acerca a una persona y le dice, ¿qué demonios están haciendo aquí? Y dice, pues es que nos perdimos, pero pues caminamos, díganos la siguiente estación. No. Métanse a mi negocio y ahorita les consigo un taxi. ¿Sí? Y eran blancos, pero no son los blancos africanos en esa situación, ¿sí? Y ahí hay un mecanismo que no funcionó. Ahí fue la otra persona que los vio y dijo, ¿sabes qué? A estos los van a hacer picadillo, ¿no? Entonces va por ellos, ¿sí? Y ahí el mecanismo ni de Mario ni de su acompañante funcionó. ¿Por qué? Porque asumían que siendo blancos de tipo europeo, pues tenían cierta protección por ni más, ¿sí? Entonces es gracias al miedo a ver que funciona. El miedo es como el foco amarillo o rojo que te dice tu identidad, neta güey, no sé cómo le vamos a hacer, entonces corre. Y en este caso, en los sistemas totalitarios, frente al miedo de una presión política o militar, ¿cómo funciona ahí? Por eso el estudio de las identidades es muy importante, porque entre más conscientes estemos de cómo construimos nuestras identidades, más seguros estamos, más seguros somos. Frente a la agresión contestas, ¿sí? Porque tienes información, tienes conciencia de cómo te construiste, y entonces frente a alguien tú te enfrentas. Por eso
muchos regímenes no están interesados en que los historiadores hagan mucha investigación y los sociólogos, ¿sí? Porque es contribuir al temor, porque una persona con temor reacciona básicamente. Una persona con un constructo identitario muy fortalecido, consciente de sus derechos, pues no. Ah, claro, o sea, también tiene que ver, o sea, tú vas en California, tú sabes que tienes derechos, ¿no? Si estás en medio del Congo, o sea, tu referente tiene que ver con cultura, con la memoria colectiva, con el territorio. O sea, todo está anclado, todo está... Les pongo, por ejemplo, a mis estudiantes aquí presentes, como el hombre araña. La identidad es como el hombre araña. Cuando siente que va a caer, pues lanza telarañas a ver de dónde se agarra. Y ya si se agarró, ya la hicimos. Y ahí empezamos a buscar estabilidad. En ese sentido yo concuerdo con usted de la legitimación, porque es a través de la legitimación con el que podemos tomar conciencia, ¿no? Me parece entonces importante la función del historiador para legitimar, sí, el papel de un grupo vulnerable o de un grupo afectado, pero es gracias a esa legitimación con lo que se puede, un vehículo, un medio para tomar conciencia, claro, y no para mantenerlo vulnerable o alejado, separado. Esa es otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Los académicos estamos en una situación de poder, ¿sí? Podemos empoderar a la gente o seguir contribuyendo a la dominación de los grupos dominados, ¿sí? O sea, eso es una responsabilidad de todos nosotros. En el Congreso de Historia de Baja California yo dije, o sea, ¿por qué no están los grupos originarios en la mesa de los grupos originarios? Y es triste, lo dije públicamente. Y cuando una persona, un político intocable, me dijo, ¿qué opinas tú si las supersticiones de los grupos del norte y los grupos del sur son las mismas? Y dije, perdón, nosotros no hablamos de supersticiones, son religiosidades. Primera, ¿no? O sea, tienes que, a ver, espérame, no, o sea, no, lo tuyo no es religiosidad y lo de ellos son supersticiones, no. ¿Sí? Ahora acá ya no me van a volver a invitar. Mi pregunta es sobre, estábamos hablando sobre la memoria histórica, la memoria colectiva y la identidad colectiva. En este caso usted mencionó que la memoria colectiva pues es historia viva, y en este caso la memoria histórica pues sería casi lo contrario. Pero usted considera, no sé si usted considere que esos tres factores son importantes o tienen un grado de, supongamos, esta es más importante que la otra. Desde el punto de vista de la sociología, de la teoría sociológica, la memoria colectiva y la identidad colectiva son fundamentales. La memoria colectiva tiene información que procede de la investigación histórica. Lo que no sabemos es cómo les llega, ni cómo la incorpora, pero hay, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la sociología, esos serían los dos elementos importantes. Los dos importantes. Y la memoria histórica pues pasaría a un segundo plano o tercer plano. Ahora, para los historiadores, muy pocos historiadores ponen, bueno, todos ponen la memoria histórica como lo más importante y no se interesan ni por entidades ni por memoria colectiva. Que ese es otro gran problema, ¿no? Lo que nos debía de preocupar a los historiadores es cómo la memoria colectiva pudiera estar nutriendo de mejor manera la memoria colectiva. Y eso es responsabilidad de los historiadores, ¿sí? Pero sí son tres elementos que están vinculados, pero no necesariamente en un orden, bueno, en un orden jerárquico según la disciplina, ¿sí? Desde la sociología, la identidad colectiva es la más importante y la secundaria es la memoria colectiva. Desde la historia, nada más es la memoria histórica y la mayoría de los historiadores no les importa qué hace la sociedad con eso. Para mí sería que ese es un punto que debemos de rescatar.
Los historiadores debemos de estar interesados y por lo menos preocupados de qué hace la sociedad con la información que nosotros producimos. O sea, que cada uno tiene su importancia en cada... Pero yo creo que socialmente las tres deberían estar estándose conectadas y estando siendo mutuamente... O sea, para usted las tres serían importantes. Sí. No una primero y luego la otra. No. Lo que sí es que en el día a día, quien te saca de apuros es la identidad colectiva. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes. Ramiro, respondiendo a preguntas muy así bien apasionado, quiero saber cómo empezó su interés por las memorias. Y también tengo otra pregunta. También cuando empezó dijo que esto va más dirigido como a sociólogos o de historia. Quería saber que yo como soy de comunicación, ¿cómo puede darse esto? Ahí empecé porque nunca he estado conforme con una disciplina, ¿no? Dicen que soy que todo quiero, ¿no? Que todo lo quiero hacer, y pues sí, cierto, ¿no? Mis colegas historiadores me dicen que lo quiero hacer todo.